Hola, muy buenos días. Cori Taxan Legal les da la más cordial bienvenida a este cuarto y último día del programa de conferencias Tópicos Notariales Testamentarios. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Miguel Ángel Montiel Vaca, con el tema legatarios y herederos. Antes de dar inicio, les hablaré un poco acerca de la experiencia del licenciado Miguel Ángel Montiel. Él es notario titular de la Notaría Pública número 32 de la 17ª Demarcación Notarial, Ciudad de Veracruz. Es catedrático en licenciatura y maestría en la Universidad Cristóbal Colón. Expositor en cursos de actualización notarial en el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Conferencista en el marco de la tercera reunión, Red Interinstitucional y Social organizada por el H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Veracruz. Autor de diversos artículos en revistas notariales, estatales y nacionales. También les recordamos que todas las preguntas que tengan para el licenciado las pueden escribir en el chat y al finalizar se responderán. Buenos días, licenciado, le damos la bienvenida. Bien, muy buenos días a todos. Agradezco primero que nada la invitación del contador Orlando Pereira Solís, director general de Cori Taxan Legal, para participar en esta semana de tópicos notariales testamentarios en el marco de septiembre, mes de testamento, el cual desde hace más de 15 años, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y los colegios de notarios de las entidades federativas, se lleva a cabo con costos preferenciales para poder garantizar la seguridad del patrimonio de las familias mexicanas. A mí me toca abordar el tema de herederos y legatarios, haciendo énfasis en los legados. Para esto, primero que nada, tenemos que estudiar y repasar un poco lo que significa la causa precisamente de los herederos y los legatarios. Tendremos que hablar de la sucesión. Sucesión significa la acción de suceder y en sentido jurídico es la sustitución en la titularidad, en los derechos y relaciones jurídicas que admiten sustitución. Es decir, hay un cambio de sujeto y una identidad en la relación de derecho. Esto significa que el cambio va a ser meramente subjetivo en el sujeto, pero no en el objeto de la relación jurídica. Existen sucesiones entre vivos que siempre van a ser a título particular y sucesiones mortis causa, las cuales pueden ser a título universal y a título particular, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, cuando se habla de la palabra sucesiones, nos estamos refiriendo por antonomasia a las sucesiones mortis causa y son aquellas a las cuales nos vamos a referir en esta presentación. ¿Qué se necesita para que exista la sucesión mortis causa? Bueno, se necesita que coexistan una serie de elementos y de presupuestos. Primero que nada, que existe una persona física titular de un patrimonio que haya dejado de ser persona, al cual se le va a denominar el autor de la herencia o el de cuya sucesión se trata. Que haya un conjunto de bienes, derechos y relaciones jurídicas que pertenezcan a una persona física y que sean transmisibles por causa de muerte. Es decir, que no se trate de relaciones jurídicas, derechos u obligaciones que se extingan con la muerte. Y esto lo vamos a poder observar dependiendo lo que nos diga la ley, dependiendo de la naturaleza jurídica de esa relación de derecho o en ocasiones lo que establezcan los contratos de los cuales surja la creación de esas relaciones jurídicas. Y en tercer elemento es que exista otra persona u otras que reemplacen a la fallecida en la titularidad del patrimonio. Es decir, que exista un sucesor, un causaviente, un heredero y o legatario, ya sea por sucesión testamentaria o por sucesión intestamentaria.
La expresión herencia tiene dos sentidos. En un sentido subjetivo es esa sucesión, esa transmisión de bienes por causa de muerte, y otro objetivo, que es estático y es el conjunto de bienes y de relaciones patrimoniales que se transmiten por causa de muerte, que se denomina masa hereditaria o caudal hereditario. ¿Cuáles son los principios que rigen a la sucesión mortis causa? El heredero queda investido de los derechos y de las obligaciones que constituyen las relaciones activas y pasivas, derechos, obligaciones de la sucesión, porque su personalidad va a sustituir a la del difunto en todas las relaciones jurídicas de las cuales éste era titular. En principio, podemos decir que todos los derechos y obligaciones se transmiten tal y como los tenía el autor de la sucesión, sin modificación. Y algo muy importante, así como el autor de la sucesión respondía de sus obligaciones con todos sus bienes, su patrimonio hereditario sigue afectado a la responsabilidad de las mismas deudas y por lo tanto sus causavientes. Sabemos que existen derechos subjetivos públicos y derechos subjetivos privados. Para esta exposición nos vamos a referir únicamente a los derechos subjetivos privados. El patrimonio de una persona está integrado por bienes susceptibles de apreciarse en dinero y otros bienes no susceptibles de apreciarse en dinero. Dentro de los bienes susceptibles de apreciarse en dinero, encontramos los derechos reales, la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres, la prenda, la hipoteca y el derecho de superficie. Es casi aceptado de manera unánime por la doctrina que los derechos reales son numerus clausus, es decir, que solo existen los derechos reales previstos en la ley. ¿Por qué? Porque las disposiciones que establecen los derechos reales, en especial la propiedad, que es el derecho real por excelencia, son disposiciones de orden público. Por eso es que se admite que los particulares no pueden crear derechos reales. Y cuando nos referimos a que es la ley la que va a regular y a crear los derechos reales, nos estamos refiriendo en términos del artículo 121 constitucional, fracción segunda, que los bienes muebles e inmuebles se rigen por las leyes del lugar de su ubicación. Y en segundo punto, el artículo 124 constitucional establece que aquellas facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación se van a entender reservadas a los estados. Por lo tanto, en conclusión, van a ser los códigos civiles de las entidades federativas los que van a establecer y regular cuáles son los derechos reales en cada estado de la República Mexicana. En el estado de Veracruz recientemente se incorporó un derecho real que no teníamos expresamente previsto, que es el derecho de superficie, al cual nos vamos a referir más adelante. Otros bienes susceptibles de apreciarse en dinero son los derechos de crédito, denominados también derechos personales u obligaciones, que se estudia en la licenciatura en la materia de la teoría general de las obligaciones, dependiendo de la perspectiva de la cual la analicemos, sea desde el punto de vista activo del acreedor o sea desde el punto de vista pasivo del deudor. También encontramos los derechos de propiedad intelectual, como son los derechos de autor, marcas, patentes, nombres comerciales de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales están, pudiéramos decir, en medio de los derechos reales y de los derechos personales, aunque tienen más características de los derechos reales que de los derechos personales. Encontramos aquellos que no son susceptibles de apreciarse en dinero, como son los derechos de la personalidad,
el derecho al honor, a la vida privada, a la reputación, a la integridad física, entre otros, que prevé el Código Civil del Estado de Veracruz en el 1849 y siguientes, y aunque no son susceptibles de apreciarse en dinero, más adelante vamos a ver en qué radica su importancia. ¿Cuáles son los bienes y los derechos que se transmiten por herencia? Los derechos reales de los cuales era titular el autor de la herencia, la propiedad, la prenda, la hipoteca, las servidumbres, el derecho de superficie, salvo el usufructo, el uso y la habitación, cuya duración, por ser vitalicios, terminan con el fallecimiento del titular. Las relaciones nacidas del derecho de crédito, en su lado activo, en su carácter de acreedor, o en su lado pasivo, en su carácter de deudor, siempre que no se extingan por la muerte, como por ejemplo en el contrato de comodato, la muerte del comodatario extingue el contrato, o la muerte del mandatario o del mandante en el contrato de mandato. Si bien es cierto, los derechos de crédito tienen una serie de fuentes, la fuente más común de obligaciones o de derechos personales o de crédito son los contratos. Es la principal fuente de obligaciones. También se transmite por herencia la posesión que tenía el autor de la herencia. Aunque la posesión es un poder de hecho, da lugar a una relación jurídica entre el poseedor y las demás personas y además es causa de derechos para el poseedor, tales como el derecho a los frutos o la posibilidad de prescribir. El causaviente, en el caso de la sucesión mortis causa o de cualquier otro tipo de sucesión, va a poder completar el tiempo de la posesión con el de su causante. La sociedad conyugal. Los bienes que hubieran correspondido al autor de la herencia por disolución de la sociedad conyugal, si la hubiera, la cual termina con la disolución del vínculo matrimonial, en este caso con la muerte, debe liquidarse. Y será materia de la herencia del cónyuge fallecido solo los bienes o derechos que le hubieran correspondido recibir por concepto de liquidación de la sociedad conyugal. Y el reconocimiento de la parte que le corresponda al cónyuge supérstite le van a corresponder por concepto también de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Y este es un punto muy importante por la implicación fiscal que tiene. De acuerdo a al Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz y los códigos hacendarios municipales para diversos municipios, los cuales algunos cuentan con un código propio, establecen que los bienes que le corresponden al cónyuge supérstite no van a causar impuesto de traslado de dominio o ISAI, como se le denomina en otros municipios, de impuesto sobre adquisición de bienes local. Y es muy importante establecer esta redacción en las escrituras de adjudicación para que no se pretenda cobrar este impuesto, toda vez que son bienes que le corresponden al cónyuge supérstite por liquidación de la sociedad conyugal y únicamente será materia de herencia los bienes que le correspondían al autor de la herencia por concepto de esta liquidación. Tenemos que la indemnización por daño moral, no obstante que los derechos de la personalidad precisamente son inherentes a la persona, cuando estos derechos se vulneran, al no poderse apreciar en dinero, surge una obligación de repararlos, normalmente mediante una indemnización compensatoria. Y aquí hay un supuesto que nos marca el Código Civil respecto de la acción de reparación, la cual no es transmisible entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta la haya intentado en vida. Será motivo de transmisión la acción, no el derecho de la personalidad, la acción de reparación del daño como obligación, como indemnización. Los derechos públicos, los subjetivos públicos, como son los derechos humanos, no se transmiten por herencia. Los que son personalísimos, como los cargos de
la patria potestad, de tutela, de curatela, el carácter de mandante y de mandatario, el carácter de comodatario, o bien el carácter de asociado en una asociación civil, entre otros. Existe la sucesión testamentaria cuando el autor de la herencia otorgó testamento, y también la sucesión intestamentaria o legítima, cuando no hay testamento, cuando no se dispuso de todos los bienes, cuando el testamento otorgado es nulo, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero legatario, o cuando el heredero legatario muere antes que el autor de la herencia, repudia o es incapaz de heredar. El testamento es un acto personalísimo, unilateral, unipersonal, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes o derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Por qué es unilateral? Bueno, primero que nada, personalísimo porque no admite representación para su otorgamiento. Es uno de los casos de excepción de actos personalísimos en nuestra legislación. Es unilateral porque requiere de una sola parte, de una sola voluntad en sentido formal, a diferencia de los actos jurídicos bilaterales, como son los contratos, que requieren de dos partes. Pero además es unipersonal porque solo puede testar una persona en el acto del testamento. Es revocable. Recordemos que la revocación es un acto jurídico unilateral por el cual se deja sin efectos un acto jurídico unilateral o bilateral anterior. Y es libre. Si bien es cierto, todos los actos jurídicos deben de ser libres, es decir, debe haber una ausencia de vicios del consentimiento. En el caso del testamento, el legislador reafirma que debe ser libre, es decir, debe ser manifestada esa voluntad sin coacción. El testamento público abierto, que es el que existe, el único que existe en algunas legislaciones estatales, es el que debe otorgarse ante notario con 2 testigos que pueden ser opcionales. Los requisitos son tener 16 años cumplidos, estar en pleno uso de sus facultades mentales y estar libres de coacción. ¿Cuál es la importancia de otorgar testamento? La importancia de otorgar testamento es que se permite designar a las personas que van a recibir los bienes y derechos del testador después de su muerte, herederos y legatarios. Y evita la sucesión legítima o intestamentaria, denominada también intestado, en la cual es la ley la que va a establecer quiénes tienen derecho a heredar, el orden de preferencia y la proporción que la misma señala. Es muy importante el otorgamiento del testamento, no solo porque evita conflictos familiares a la muerte de la persona, sino que en ocasiones, aún sin existir conflicto entre los herederos, se pueden generar situaciones muy complejas. Y un ejemplo es el siguiente. Supongamos que existen 4 hijos de una persona que son los herederos legítimos, están de acuerdo, pero sucede que 2 de ellos no quieren o no les interesa su parte en la herencia. El problema es que estas personas se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos y que además, si repudian la herencia, tienen hijos, tienen estirpe, y si son menores de edad, el problema se complica mayormente. Si los herederos legítimos, por ejemplo, 2 de los hermanos, aceptan y luego ceden derechos hereditarios a los otros 2 hermanos, tendría implicaciones fiscales bastante onerosas. De ahí la importancia del otorgamiento de testamento. El testamento puede tener como contenido derechos patrimoniales y derechos no patrimoniales, no susceptibles de apreciarse en dinero. Ya dijimos cuáles son los derechos patrimoniales que se transmiten por herencia, los derechos reales, los personales o de crédito, la posesión del autor de la herencia. Y aquellos que no se transmiten, como son
los que ya habíamos mencionado, de usufructo, uso y habitación. La renta vitalicia, que es un contrato poco utilizado o que vemos con poca frecuencia, es un contrato oneroso en el cual una persona denominado constituyente de la renta o pensionista va a transmitir dinero o bienes, muebles e inmuebles a otra, que es el deudor, quien se va a obligar a pagar una pensión, una renta vitalicia, ya sea a favor del constituyente o de un tercero. Este es un contrato oneroso y de la subclasificación de los onerosos que tenemos conmutativos aleatorios es un contrato aleatorio. Pero esta renta vitalicia también se puede constituir por testamento mediante un legado. Entonces, hablando de la renta vitalicia como contrato aleatorio, se va a extinguir cuando fallezca la persona sobre cuya vida se constituyó. Las disposiciones patrimoniales pueden ser de herederos y pueden ser de legatarios. También existen disposiciones no patrimoniales. El Código Civil nos establece que el testamento es válido, no obstante que no contenga institución de heredero. Y estas disposiciones no patrimoniales son, por ejemplo, la designación de tutor o de curador testamentario o el reconocimiento de hijos que se puede hacer en testamento. Otra clasificación de las disposiciones testamentarias son las típicas y las atípicas. Las típicas son aquellas que son material y formalmente testamentarias. Esto significa que solo pueden constar en el testamento, como son la designación de heredero y legatario, de albacea, de tutor y de curadores testamentarios. Y hay disposiciones atípicas, aquellas que pueden constar en el testamento, pero también pueden otorgarse mediante otras formalidades, como lo es el reconocimiento de hijo, que es formalmente testamentaria, si consta en el testamento, pero no es materialmente testamentaria. Dentro de los sujetos del derecho hereditario encontramos principalmente a los herederos, a los legatarios, a la albacea. Si bien es cierto, existen los acreedores del autor de la herencia, los deudores, los interventores. Pero por ahora nos interesan los herederos y los legatarios. El heredero es un continuador del autor de la herencia, tanto en sus relaciones activas y pasivas, y va a responder de las deudas y las cargas de la herencia hasta donde alcancen la cuantía de los bienes que hereda, a lo cual se denomina beneficio de inventario, que en nuestra legislación, a diferencia de otras en derecho comparado extranjero, es por ley. Es decir, este beneficio de inventario es por ley, aunque no se exprese. En este sentido, el Código Civil nos establece que el heredero responde de los bienes, de las deudas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda, y no hay una confusión entre los bienes del heredero y los bienes del autor de la herencia, sino hasta el momento en que se hace la partición de la herencia. En cuanto al legado, el legado tiene también dos expresiones. Una que se refiere a la transmisión testamentaria a título particular y la cosa o el derecho objeto de esa transmisión a título gratuito por disposición testamentaria. El legatario, a diferencia del heredero, adquiere a título particular un bien o un derecho determinado o determinable, no va a responder de las deudas y solo va a responder de las cargas que expresamente le imponga el testador de dar, de hacer o de no hacer. Sin embargo, hay excepciones. Encontramos la responsabilidad subsidiaria del legatario cuando los bienes de la herencia no alcanzan a cubrir las deudas. Entonces los legatarios responden proporcionalmente hasta donde alcancen los legados. Y hay otra excepción que nos establece el Código Civil: cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios son considerados herederos. Es muy importante establecer en el testamento los herederos y legatarios sustitutos para el caso de que el heredero o el legatario fallezcan antes o al mismo tiempo que el testador, repudien la herencia o el legado, o sean incapaces de recibirlos.
El legado, en conclusión, podemos decir que consiste en la transmisión gratuita a título particular hecha por el testador de un bien determinado o susceptible de determinarse, que puede consistir en una cosa, en un derecho, en un servicio, a favor del legatario y que puede ser a cargo de la herencia de un heredero o de otro legatario. ¿Cuáles son, en resumen, las diferencias entre herederos y legatarios? El legatario adquiere siempre a título particular, no responde de las deudas ni de las cargas de la herencia, salvo las excepciones que ya hemos apuntado. En cambio, el heredero es un continuador del patrimonio y va a responder de las relaciones activas y pasivas, es un causaviente a título universal, siempre a beneficio de inventario, es decir, hasta donde alcancen los bienes que heredan. Los legatarios siempre se instituyen por testamento, no existen en la sucesión legítima o intestamentaria. Y cuando no haya disposiciones especiales para los legatarios, se van a regir por las disposiciones que se establecen para los herederos. Hay una serie de especies de legados, hay muchas clasificaciones, vamos a tratar las más importantes. El legado de cosa propia. El legado de cosa propia, cuando es determinada, se va a transmitir la propiedad y los frutos desde la muerte del testador. Y aplicando, por analogía, las obligaciones de dar de cosa cierta y determinada, el riesgo, la pérdida o el deterioro de la cosa va a ser a cargo del legatario desde la muerte del testador. El legado de cosa ajena, si el testador sabía que era ajena, será válido y corresponde la prueba al legatario demostrar que el testador sabía que era ajena. Si el testador ignoraba que era ajena, el legado será nulo. El legado de cosa indeterminada, nos referimos a los géneros en los cuales la propiedad se va a transmitir hasta que se individualiza, hasta que se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor. En este caso, el acreedor es el legatario. El legado de cosa dada en prenda o hipoteca. Este supuesto es cuando el testador grabó, otorgó en garantía un bien para garantizar un crédito y entonces será a cargo de la herencia el liberar del gravamen esos bienes para que pasen libres de gravámenes al legatario. Si el legatario paga, se va a subrogar en los derechos del acreedor contra los legatarios. Recordemos que el Código Civil nos establece que las demás cargas reales, como son el usufructo, uso, habitación o servidumbres que existan a favor de un tercero, van a ser a cargo del legatario. Es decir, el legatario va a tener que respetar estos derechos reales constituidos a favor de terceros. También tenemos el legado de un crédito. Este legado de crédito va a contener o se va a referir únicamente al saldo insoluto a favor del testador al momento de su muerte. Tenemos el legado de deuda determinada. El legado de deuda determinada va a extinguir por confusión la deuda y obliga al heredero a entregar el título justificativo de pago. Esta liberación de deuda puede ser expresa cuando el testador dice: lego a mi deudor la cantidad de 200,000 pesos que me adeuda, o puede ser tácita cuando señala: lego a mi deudor el pagaré que ha suscrito. El legado genérico de liberación de deuda comprende todas las deudas anteriores al otorgamiento del testamento. Tenemos también el legado preferente. Mediante un legado puede el testador beneficiar a su acreedor haciendo simple el crédito condicional o hipotecario el crédito simple, o bien hacer exigible una obligación que lo sea a plazo, ¿sí? El legado remuneratorio es aquel que el testador va a dejar a favor de una persona en compensación a un servicio
recibido y que no constituye una obligación exigible, sino un deber moral. Y es muy importante este legado remuneratorio porque es el primero que debe pagarse en el caso de que los bienes de la herencia no alcancen a cubrir los legados. El legado de alimentos, que es aquel que deja el testador para la subsistencia de una persona mediante este legado de alimentos, que va a ser durante la vida de una persona o el plazo que establezca el testador. Tenemos también el legado de educación, que es precisamente se deja a los menores de edad para su educación, y este va a terminar cuando salgan de la menor edad o cuando durante esa minoría de edad logren una profesión o un oficio. Anteriormente, antes de las reformas acerca del matrimonio, el Código Civil establecía que cuando contrajera matrimonio, al reformarse el capítulo del matrimonio y toda vez que ya no es posible que los menores de edad celebren el matrimonio, ha sido reformado el artículo referente al matrimonio y al de los legados. Y el legado de usufructo, uso o habitación, precisamente es que se va a legar estos derechos reales. Normalmente las personas que acuden al notario para otorgar testamento no nos van a especificar que quieren determinado legado, sino el supuesto de su situación personal, familiar o patrimonial. Por ejemplo, en ocasiones nos dicen, yo le quiero legar a mi hijo una casa, pero ahí vive su mamá o su abuela y no queremos que vayan en un futuro cuando yo fallezca a sacar de la casa a su mamá o su abuela. Entonces podemos establecer un legado de uso o de habitación, o nos dicen que pretenden que además de que viva en la casa, perciba las rentas que esa casa genera, y entonces sugerimos el legado de usufructo. También encontramos los legados puros y simples, es decir, aquellos que no están sujetos a plazo o a condición. Tenemos también los legados sujetos a plazo, ya sea suspensivo o resolutorio. Igualmente los legados condicionales, que es un acontecimiento futuro de realización incierta, pudiendo ser una condición suspensiva o una condición resolutoria. Y también los legados con carga. Si bien es cierto, el Código Civil se refiere a los legados onerosos, al igual que lo hace en el caso de la donación, considero, desde mi punto de vista, que no existen los legados onerosos, porque lo oneroso es que existan provechos y gravámenes recíprocos. En este caso se trata de una carga, que es una modalidad de las obligaciones, de los derechos, en los cuales se establece una obligación accesoria de dar, de hacer o de no hacer, y que va a tener que cumplir el beneficiario a quien el autor de la liberalidad le hizo precisamente esa liberalidad. Vamos a ver algunos casos especiales de legados. En el caso de la sociedad civil, nos dice el Código Civil que los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados, y sin él tampoco pueden admitirse nuevos socios, salvo pacto en contrario en uno y otro caso. Y nos dice qué sucede si por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. Y nos establece también que por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. Entonces, nos habla de que si no va a continuar con los sobrevivientes, se le va a liquidar la parte que corresponda al heredero del socio difunto. Y entonces tenemos dos supuestos. Si fallece aquel socio que tenía una responsabilidad ilimitada, será causa de disolución, salvo que en la escritura constitutiva se pacte que continúa con los sobrevivientes. Pero puede haber un segundo supuesto, de que en la escritura constitutiva o bien la asamblea, por unanimidad de votos, determine que la sociedad va a continuar con los sobrevivientes y que además sea aceptado como nuevo socio el heredero o legatario, al ser la asamblea el órgano supremo de la sociedad.
Si el socio fallecido dio lugar a la industria, a la sociedad, se va a disolver y liquidar. Eso dice el Código Civil. Desde mi punto de vista, al ser la sociedad civil un contrato, puede prevalecer o prevalece la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, y si la asamblea determina que continúe con los demás, en este caso con el legatario del socio fallecido, puede continuar la sociedad y admitirse a este socio o a este legatario. Es importante siempre, en este caso de legados, al establecerlos en el testamento, revisar la escritura constitutiva de la sociedad civil para analizar cuáles son los supuestos previstos en esta escritura constitutiva. Igualmente, si estamos tramitando una sucesión testamentaria en la cual se haya establecido este tipo de legado, deberemos de analizar la escritura constitutiva. Igual sucede con las partes sociales en una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual no se requiere del consentimiento de los socios para la transmisión de la herencia de las partes sociales, salvo que se prevea en la escritura constitutiva la disolución de la sociedad por muerte de uno de ellos, o que disponga que se liquide la parte social que corresponda a ese socio difunto, en el caso de que no continúe con sus herederos. Tenemos el derecho de superficie recientemente incorporado en el Código Civil del Estado de Veracruz, el cual es, bueno, un derecho real temporal, de acuerdo al Código Civil, que constituye el dueño de un terreno a favor de otra persona para que pueda construir o pueda hacer algunas plantaciones. Al que establece, al dueño del terreno se le denomina superficiante, y a la persona a cuyo favor se constituye se denomina superficiario. Este derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos y también por testamento. Mientras subsiste este derecho, existen dos derechos independientes: la propiedad de las construcciones, que son del superficiario, y la propiedad del terreno, que continúa siendo del superficiante, del dueño de este. El Código Civil de Veracruz establece en particular que este derecho de superficie no puede exceder de 50 años. Luego, entonces, tenemos dos supuestos. Si se lega el derecho del superficiario, el legatario, ahora superficiario, adquirirá el derecho únicamente por el tiempo que falte, de acuerdo al acto constitutivo del derecho de superficie. Si el legado lo realiza el superficiante sobre la propiedad del terreno, ahora el legatario superficiante deberá respetar el derecho del superficiario por el tiempo que dure, de acuerdo con el acto constitutivo. Tenemos también los derechos de autor. Sabemos que el autor es el primigenio y el original y perpetuo titular del patrimonio o del derecho moral de autor, que es inalienable, inembargable, imprescriptible, irrenunciable. Y también existe la parte patrimonial del derecho de autor, que corresponde originalmente al autor del derecho para explotar de manera exclusiva sus obras o autorizar a otros la explotación de la misma dentro de los límites que establece la Ley Federal de Derechos de Autor. El titular, el autor, es el autor originario, y su heredero adquirente por cualquier título también puede tener ese derecho patrimonial. El autor es el titular originario y sus herederos o causavientes van a ser sus titulares derivados y van a gozar del derecho, al igual que el autor, de percibir una regalía por la comunicación o por la transmisión pública de su obra por cualquier medio. Es importante que el testimonio parcial de la escritura, donde consta la adjudicación del legado del derecho de autor, se inscriba en el registro público de derecho de autor, como lo marca la ley de la materia. Es importante analizar los bienes o los derechos que se pretendan establecer en el testamento como legados, porque puede suceder que tengan una regulación especial en las leyes, como los ejemplos que hemos mencionado. Existen otros legados siempre que se trate de bienes o derechos que sean transmisibles por causa de muerte. Es importante preguntarle al testador la nacionalidad de los herederos y de los legatarios, que no siempre corresponde por su apellido
que nos podamos percatar de que sean extranjeros. El artículo 27, fracción primera constitucional, establece limitaciones a los extranjeros en el sentido de que en una franja de 50 kilómetros en las playas y de 100 en las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de la propiedad de bienes inmuebles. El artículo 1260 del Código Civil nos va a establecer igual que los extranjeros y las personas morales son capaces de adquirir por testamento o por intestado, pero su capacidad, y yo más bien me referiría a su legitimación, porque el extranjero no es que no tenga capacidad de goce o capacidad de ejercicio, sino que tiene una falta de legitimación establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias. Y como las leyes que establecen la falta de legitimación son disposiciones de orden público, esta falta de legitimación nos va a originar una nulidad absoluta. Y recordemos que de acuerdo a la ley de nacionalidad, un descendiente en línea recta de un mexicano puede ser extranjero. Artículo 20 de la ley de nacionalidad nos establece los supuestos. Entonces es muy importante que también analicemos la nacionalidad de los herederos y legatarios para evitar que en el futuro se tenga que afectar esos bienes a fideicomiso o que se tengan que vender. Lo recomendable es que si nos percatamos de ello, pues se le ofrezca, en este caso, la figura del fideicomiso con fines testamentarios, que ya analizó uno de mis colegas el día martes, si no mal recuerdo. Entonces, es muy importante fomentar la cultura del otorgamiento del testamento como cultura jurídica para poder hacerle un traje a la medida al prestatario del servicio que pretende disponer para después de su muerte de sus bienes o derechos, siempre que se trate de bienes, derechos o relaciones jurídicas que no se extingan con la muerte. Por ejemplo, hablando del usufructo, se me pasó mencionar que cuando se trata de personas morales, el usufructo no puede durar más de 20 años. ¿Sí? Entonces es muy importante revisar todos estos aspectos de los legados. Me faltó también mencionar el legado de renta vitalicia que se establece por testamento. Precisamente puede el testador establecer una pensión o una renta vitalicia durante la vida de una persona. Y no obstante que estamos en el mes del testamento, a veces de la entrevista del prestatario del servicio puede suceder que exista otra figura jurídica más adecuada para sus necesidades personales, familiares o patrimoniales, como pudiera ser una donación con reserva de usufructo vitalicio o alguna otra figura jurídica que tendremos que analizar de la entrevista con nuestros prestatarios del servicio, ¿sí? Es importante, el notario siempre asesora y entrevista de manera personal a los prestatarios del servicio, precisamente para escucharlos, para poder interpretar eso que nos están comentando los clientes. El notario escucha, asesora, interpreta la voluntad, en este caso del testador, y va a redactar la escritura de acuerdo a la voluntad del testador. Y es muy importante que seamos claros en la redacción de los testamentos, aunque a veces podamos sonar repetitivos, porque es un acto jurídico que, a diferencia de otros, puede suceder que ya no pueda modificarse el testamento por el fallecimiento de la persona. Entonces, para evitar conflictos o para evitar problemas de interpretación literal o legal que se puedan derivar de la escritura del testamento, debemos ser muy claros y muy precisos en la redacción del testamento. El propio Código Civil nos habla de ciertas modalidades o ciertos requisitos
cuando el testador no puede firmar, tendrá que firmar otra persona a su ruego y encargo. Por mi parte, creo que he agotado los temas que traía. Por razón del tiempo, se trataron de una manera muy general, esperando que sean de provecho para todos los que nos estén escuchando y que haya yo por lo menos dejado algunas inquietudes que les sirvan a ustedes para poder reflexionar sobre algunos puntos en específico de los herederos y de los legatarios, y que se difunda esta cultura del otorgamiento del testamento con los costos preferenciales que ofrecen todos los notarios del país. Afortunadamente, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz han hecho y están haciendo una importante difusión del otorgamiento del testamento, del mes del testamento, y también despachos importantes como el que me ha invitado el día de hoy para poder hacer esa precisamente difusión de una cultura jurídica, porque hay estadísticas en el sentido de que muchas personas fallecen sin haber otorgado testamento. Entonces, es una labor de todos nosotros el aconsejar a todas las personas que podamos para que puedan otorgar su testamento ante el notario público de su confianza. Muchas gracias por haberme escuchado, por la paciencia, esperando haber cumplido con el objetivo de esta plática, y a continuación podremos contestar las preguntas que tenga el auditorio, que podamos contestar y que nos dé el tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, licenciado. Por aquí tenemos unas preguntas. Raquel Reyes. ¿Puede la viuda informarse después pidiendo el 50% del otro único inmueble que a ella no le fue legado, aludiendo su derecho de cónyuge supérstite? Sí, comentábamos que el cónyuge supérstite le corresponde una parte de los bienes por concepto de liquidación de la sociedad conyugal. Si no hubo capitulaciones matrimoniales, le corresponderá el 50%, siempre que ese bien lo haya adquirido el autor de la herencia casado bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal a título oneroso. Sabemos, o bueno, para comentarles que los bienes que se adquieren por herencia, legado o donación no forman parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, que conste en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas. Eduardo Gómez Ortiz. ¿Puede establecerse un legado y que sea esa misma persona también el heredero? Puede establecerse un legado y que esa persona sea heredero. Sí, puede tener las dos características o los dos supuestos, que sea heredero y que sea legatario. Daniel Tobar. ¿Es correcto estipular en un testamento que alguien va a heredar por estirpe? En testamento, no. Las reglas de la estirpe no se van a establecer en la sucesión intestamentaria o legítima. Cuando nos habla el Código Civil de la sucesión legítima, nos habla en el artículo de la sucesión de los descendientes, en el artículo 1542 nos dice: si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia. Eduardo Gómez. ¿Genera ISR la herencia para los herederos o legatarios? Hasta el día de hoy está exenta la adquisición por herencia en términos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No recuerdo ahorita de memoria la fracción, pero está exenta del impuesto sobre la renta. Y además, en el capítulo de enajenación de bienes, se establece que no se considera como enajenación la transmisión por causa de muerte.
Miriam Lisbeth Ramón. Si se ponen solo legatarios, ¿se consideran herederos, pero sus derechos u obligaciones siguen siendo de legatarios? No, comentábamos que el legatario no responde de las deudas ni de las cargas de la herencia, pero tiene salvo de las cargas que le establece expresamente el testador, pero hay dos excepciones. Su responsabilidad subsidiaria, cuando los bienes de la herencia no alcancen a cubrir los legados, entonces existe esa responsabilidad subsidiaria de los legatarios. Y cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios son considerados como herederos. Y en este caso, son responsables o van a tener la responsabilidad de las relaciones activas y pasivas. Es decir, cuando toda la herencia se distribuye en legados, al ser considerados los legatarios como herederos, se van a constituir en causavientes a título universal. ¿Por qué? Porque no pueden quedar sin pagarse las deudas del autor de la herencia en perjuicio de los acreedores. Marta Elba. Aún con los testamentos surgen problemas entre los herederos. Mi pregunta será, ¿hay forma de hacer una nulidad por ingratitud? Hay forma de hacer una nulidad por ingratitud. Considero que no. Es muy importante, por eso les comentaba, cuando las personas se acercan a nosotros para el otorgamiento del testamento, que a lo mejor para ese testador es más conveniente el poder escoger otra figura jurídica que no sea el testamento, y en este caso sería, desde mi punto de vista, el fideicomiso con fines testamentarios. Raquel Reyes. Si una mexicana está casada por separación de bienes en México, perdón, con un español, perdón, y en ese país se reconoció el matrimonio, y ahí al fallecer un cónyuge, el otro se queda con la protección del usufructo de la vivienda en un 25%, ¿esta ley también aplicaría en México? Perdón, no escuché dónde están los bienes. Si una mexicana está casada por separación de bienes en México con un español y en ese país se reconoció el matrimonio, y de ahí al fallecer un cónyuge, el otro se queda con la protección del usufructo también de la vivienda en un 25%, ¿esta ley también aplicaría en México? Lo que sucede es que no escuché dónde están los bienes. Habíamos comentado que de acuerdo al artículo 121 constitucional, fracción 2, los bienes muebles e inmuebles se rigen por las leyes del lugar de su ubicación. En México. Se rigen por las leyes de México. Y el extranjero no puede adquirir bienes inmuebles en zona restringida, y si es fuera de zona restringida, si no solicitó el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puede haber adquirido ese derecho porque es una condición constitucional. Elizabeth Bouchan. El notario público puede aceptar un poder general, el cual tiene inconsistencias debido a que la persona que lo otorgó falleció hace 2 años antes de la fecha del poder, para adjudicarse un bien inmueble intestado. Yo creo que aquí ya estamos en otro tema. El poder es un acto jurídico unilateral por el cual persona denominada poderdante faculta a otra denominada apoderado para actuar en su nombre y su representación y por su cuenta, y una de las causas de terminación es la muerte del poderdante o del apoderado. María Teresa Rufina. Un poder de una persona fallecida a un hijo, ¿qué tiempo tiene de duración? El poder se extingue con la muerte del poderdante o del apoderado. Ok, esta misma persona. Elizabeth Bouchan. El notario público puede aceptar un poder general, el cual tiene inconsistencias debido a que la persona que lo otorgó falleció 2 años antes de la fecha del poder para adjudicarse un bien inmueble intestado. Creo que es la misma pregunta que la anterior, ¿no? Aquí me comentan que el poder lo realizaron en 2007 y la persona falleció en 2005. No sé cómo pudo haber sucedido esa situación. Falleció antes de haberlo otorgado. Habría que ver el caso en particular. Okay. Pregunta Karina Jacinto.
En una sucesión intestamentaria, la persona tiene un terreno. Durante mucho tiempo vivió con la concubina, pero no se divorció de la esposa y tiene 3 hijos. ¿Quiénes serían los herederos legítimos? Sucesión intestamentaria. Sí, permítame. Dice, en una sucesión intestamentaria, la persona tiene un terreno. Durante mucho tiempo vivió con la concubina, pero no se divorció de la esposa y tiene 3 hijos. ¿Quiénes serían los herederos legítimos? Desde mi punto de vista, la cónyuge y los hijos, al no poderse establecer hasta ahora la figura del concubinato coexistiendo con el matrimonio, aunque por ahí hay unos proyectos de reformas y de criterios jurisprudenciales. Notario José Antonio Villarreal. ¿Cuál es su opinión respecto del fallecimiento de uno de los 2 únicos socios en una sociedad anónima? ¿Debe disolverse la sociedad o podrá continuar con el heredero? Desde mi punto de vista, habría una disolución en este caso porque se queda la sociedad sin socios, precisamente en un lapso en el cual ya fallecieron. Desde mi punto de vista, ahí cabría la disolución de la sociedad. Muy bien, licenciado. Creo que al parecer son todas las preguntas que tenemos. No sé si tenga algo para agregar. No, pues muchas gracias por la atención, por sus preguntas. Definitivamente salí más enriquecido un servidor que los que me escuchan con sus preguntas muy interesantes. Agradecemos la invitación. Claro que sí. También, bueno, agradecemos a todos los ponentes invitados a este programa de conferencias Tópicos Notariales Testamentarios. Desde el día 1, el licenciado Juan Pablo de la Puente, el licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, la licenciada Laura Marcela Hernández Gómez y, por supuesto, usted, el licenciado Miguel Ángel Montiel Vaca. Muchas gracias. Claro que sí. De igual forma, les hacemos la cordial invitación a que visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Cori Tax and Legal, donde pueden encontrar contenido de calidad, además información sobre nuestros próximos cursos y eventos, como por ejemplo, el próximo llamado Compliance Empresarial, que se llevará a cabo cada miércoles del 30 de septiembre al 28 de octubre, donde contaremos con la participación de personalidades como la doctora Zoila León Tobar, el maestro Carlos Orozco Felgueres, la licenciada Graciela Pompa García, el licenciado Miguel Ángel Montiel Vaca, quien estará participando en esta conferencia, el licenciado el licenciado Benjamín Orozco Manjarres, y bueno, también el material y video de esta serie de conferencias Tópicos Notariales Testamentarios estará disponible en nuestra página web, coritl.com, y en nuestro canal de YouTube próximamente. Por otra parte, se les hará llegar una encuesta con la finalidad de brindarles un mejor servicio. Soy la licenciada Alba Palacios y en nombre de Cori Tax and Legal les damos las gracias. Buenos días. Gracias.